Mejor hablemos. Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda Claudia Palacios, estamos ya en Mejor Hablemos, hoy para conversar de uno de los temas de la semana, la recordación ya de los 10 años de la Operación Jaque, en la que resultaron liberadas 15 personas que estaban o que estuvieron secuestradas durante largos periodos de tiempo. Una de esas personas es el hoy Teniente Coronel Raimundo Malagón, quien nos acompaña en el estudio. Bienvenido, Teniente Coronel. Claudia, muy buenas noches. Yo le decía muchísimo por su invitación. No, al contrario, a usted por la generosidad de venir, porque justamente les iba a contar a los televidentes que antes de empezar la entrevista le decía, bueno, ¿qué le pregunto que no le hayan preguntado en estos 10 años sobre la Operación Jaque? Me imagino que ya se le acabaron todas las historias o todavía le faltan o se acuerda de cosas que no ha contado. Muchísimo. No puede ser. La verdad es que la Operación Jaque fue un hecho tan grande, tan magno en la historia reciente, relativa de nuestro país y de nuestras fuerzas militares, que hay muchísimo que contar. No solamente de la Operación Jaque como tal, sino que de esta experiencia tan dura que como fue el secuestro. Del secuestro de 10 años, pues, ¿no? Sí, claro. Y de la Operación Jaque pues he investigado bastante y hay muchas cosas que hablar. Bueno, entonces empecemos, pues cuéntenos las chivas, ¿qué es lo que no sabemos de ese gran operativo? No, yo estaba leyendo en estos días de un periodista que envió algo, no voy a decir el medio, de unos secretos de la Operación Jaque que no se habían contado. Es decir, salió a la luz pública y aspectos que pues se va uno enterando a través del tiempo y de la investigación, porque pues yo tengo 2 maestrías, una en Seguridad y Defensa Nacionales y otra en Relaciones y Negocios Internacionales. Que esa las hizo después de la liberación, cuando se fue a Francia. Sí, claro, una la hice en el año 2014, que estaba haciendo curso para Estado Mayor. La Escuela Superior de Guerra y sus directores me dieron esa oportunidad de realizarla. Y la otra es en Relaciones y Negocios Internacionales, la hice con la Universidad Militar Nueva Granada. Y curiosamente en ambas maestrías hice mi trabajo de grado basado en la Operación Jaque. Entonces tiene uno que empezar a indagar y todo esto. ¿Y qué secretos quiere que le cuente? No, pues entonces dígame cómo fue la tesis, ya que el trabajo de grado lo hizo sobre eso. Sí, claro. El uno habla sobre la incidencia de la Operación Jaque en Relaciones y Negocios Internacionales y el otro en Seguridad y Defensa Nacionales. Cuénteme. Entonces, por ejemplo, los componentes de la Operación Jaque tiene aspectos maravillosos. Por ejemplo, tiene innovación, secreto, liderazgo que hubo en todos los niveles del mando, ¿sí? Estrategia. Esos componentes hacen que la Operación Jaque sea grandiosa. Es comparada con otras operaciones del mundo entero, sí, como la Operación Entebbe, con los secuestrados de Israel y de Francia. En los años 70 fue exitosa, pero hubo muertos. La operación de rescate en la Embajada del Japón, Chawir de Guantar, con Fujimori, asesinaron a muchos de los secuestradores, a todos los secuestradores. En cambio aquí todos salieron vivos. Aquí, ¿cuál otro componente de la Operación Jaque? Componente maravilloso, el respeto por los derechos humanos. No había derramamiento de sangre. Fácilmente Ejército hubiese podido activar el Plan B, por ejemplo, uno de los secretos que no sabe la opinión pública, pero en estos días, a raíz del aniversario y todo eso, en el discurso, en algunos discursos se escucharon ese tipo de secretos. Por ejemplo, había un Plan B, ¿sí?, que era toda una máquina de guerra de nuestras fuerzas militares a menos de 10 minutos. El señor general Padilla lo dijo, a una distancia prudente, que no fuera ni muy lejana, pero tampoco muy cerca para que fueran detectados los helicópteros. Entonces, una máquina de 30 helicópteros con 3 batallones de fuerzas especiales con los mejores hombres, entrenados, capacitados, que esa era la que disciplinados. iban a activar si el piloto decía, ¿cómo era? Se me cayó la billetera, Se me perdió la billetera, decía el jefe de la misión, gran amigo mío, por cierto, hoy día. Sí. Y si fracasaba, que fueran descubiertos, porque pues esta gente era muy desconfiada, siempre, sí. y acordémonos que era una guerrilla poderosa, sí, la guerrilla más fuerte de América Latina, 60 años de historia. Entonces ahí teníamos que activar ese plan B. Sí. De hecho, cuando yo venía ya en San José de Guaviare, recuerdo tanto el señor director de Sanidad en ese entonces, que fue llevado engañado con otros médicos y todo, que no sabían. ¿Qué iban a hacer? Sí. Le dice el señor comandante del ejército, general Montoya, súbase que vamos a una misión humanitaria, a una misión cívico-militar mejor,
vamos a hacer una actividad ya de médicos, de odontólogos, no sé qué, y los suben allá y ellos se enteraron hasta cuando nosotros llegamos a San José de Guaviare, los rescatados, que era la misión pero de psicólogos, de médicos, para atendernos, todo eso. Son secretos como esos. Y cuando ya veníamos en el aire, San José de Guaviare a Tolemaida, yo pensé, dije, pobres guerrilleros, ahí se acabaron todos, sin saber que estaba el plan B, eso me enteré fue después. Pero entonces yo dije, imagínate, 300 guerrilleros allá solos, mordiendo el anzuelo, rescatan a los secuestrados, pues que un ejército, cualquier otro ejército seguramente, o 20, 30 años atrás, un ejército más beligerante o menos garante de los derechos humanos, pues ¿qué hace? Bombardea todo eso y se acabó la cosa. Pero entonces los mismos altos mandos fueron quienes dijeron, no, aquí hay que respetar eso y no activar el plan B. Pero yo siempre he dicho, si el plan B se hubiese activado, muy seguramente los secuestrados se habrían muerto. Claro. Teniente no por culpa del Coronel, ejército, ¿no? usted me llama mucho la atención por varias cosas. Usted acaba de decir, iba volando en el helicóptero y decía, pobres guerrilleros. Luego esa misma noche, cuando usted está en Palacio y le habla al entonces presidente Uribe, hace este llamado a las FARC, dice un llamado patriótico, humanitario, de que hagan la paz. Y bueno, y su famosísima declaración de soy el teniente Malagón del glorioso ejército de Colombia, pues a mí me dejan pensando si es que usted en esos 10 años de secuestro tuvo tanto tiempo como para rumiar la rabia, el dolor, todo eso, como para que al momento de ser rescatado pudiera hablar como sin un asomo de necesidad de venganza, sino como que ya tenía todo casi que como un libreto. La verdad es que en medio de esa tragedia del secuestro siempre, no digo que todos, pero muchos fuimos bastante proyectados hacia afuera. Yo era uno de ellos, a pesar de las inclemencias que tocó padecer, porque por ejemplo la opinión pública no sabe de las torturas que fuimos sometidos. Una vez se fugó John Fran Pinchao, que creo que vino a los estudios de ustedes. Sí. Ahí fuimos sometidos a las torturas más cruentas, 15 de los rescatados, que estábamos en 3 grupos distantes de 50 kilómetros o algo así, pero nos reúnen cuando estábamos todos, esos 15, cuando se fuga John Fran Pinchao. Y sufrimos unas torturas increíbles, como fue meternos a 15 secuestrados, encadenados, descalzos, en un bote reducido, un bongo. Un bongo es una pequeña barca de 3 metros de ancho por 10 o 15 de largo, y en un espacio de 2 o 3 metros cuadrados nos meten a los 15 secuestrados, amarrados con cadena, y pasaban la cadena a una barda en acero que tenía como esa de los camiones, descalzos, y fuera de eso nos ponen una carpa de camión y se nos sientan encima. Hubo momentos de pánico, de verdadero sentir la muerte de asfixia. Si uno no se asfixiaba era por deseo y por la fortaleza pues misma. Entonces uno llegaba y abría un espacio pequeño para poder respirar por medio de la carpa. Eso no lo sabe la opinión pública. Por lo menos yo me les fugué 2 veces. En la primera fuga pues los guerrilleros me dejaron atados de manos y de cuello a 2 árboles distantes entre sí 20 meses. ¿Y por qué lo narro? Porque alguien decía, una de las maneras de poder superar todo esto es contarlo. Yo pues afortunadamente he sabido contar eso y lo hago de manera de resiliencia. Las cadenas de la infamia se llama eso el libro. Lo conté, no todo, algunas partes en el libro Las cadenas de la infamia. Sí, pero precisamente por eso le pregunto, si uno está sometido, es que no fueron 1, ni 2, ni 3 días, que ya quizás sería suficiente para cargarse de mucho dolor, rabia y deseo de venganza, sino 10 años sometido a todo eso, y sale y ¿qué hace? Da una declaración que muestra el honor de la institución, da una declaración en la que muestra la mano tendida de hacer la paz, y da una declaración de compasión, que es pobrecitos lo que les va a pasar. Por eso vuelvo y le pregunto, el hecho de que haya sido tan largo el secuestro le sirvió para que cuando fue rescatado ya lo que primara no fuera ese deseo o ese dolor y esa venganza, o qué fue lo que pasó, o usted es así. Sí, mira, las palabras de soy el teniente Malagón del glorioso Ejército Nacional de Colombia es el verdadero sentir de un soldado de la patria colombiana. Es eso, es el sentimiento que cargamos nosotros los soldados. Y pues no desfallecer durante ese tiempo, se lo agradezco mucho a la institución, al Ejército Nacional, que nunca nos abandonó, por fortuna, gracias a Dios, enhorabuena. Yo leía mucho,
La verdad es esa. Hubo una época que estuve, cuando te cuento que estuve aislado de mis soldados, sin un esfero, sin un cuaderno, absolutamente de nada. Si me hubieran dado al menos la Biblia, yo creo que me la sabría al derecho o al revés. Pero esos 30 meses me sirvieron de alguna manera para pensar en el pasado, en el presente, en el futuro, para trazarme metas. Meditaba mucho porque uno de los soldados con los que fui secuestrado, que fui con 5, fue la toma de la Uribe Meta, en la toma de la Uribe Meta el 3 de agosto, le dieron la oportunidad de tejer como para entretenerse y me manda una hamaca dañada de lo que fuera, pero me la envió y yo pude colocarla en medio de los 2 árboles mismos que me ataban. Mi espacio era muy reducido y todas las tardes, 3 de la tarde y tú hasta que oscurecía me ponía a meditar, me acostaba en la hamaca y empezaba a mirar el follaje de los árboles y meditaba yo mismo. De ahí de una de mis frases: el silencio y la soledad de la selva son circunstancias propicias para meditar. Lo pensé y entonces miraba los pajaritos, las guacamayas. Siempre llegaba al atardecer una guacamaya que me acompañaba, se quedaba hasta que anochecía y esa guacamaya, yo no sé, cosas de Dios seguramente le enviaba a uno de sus angelitos y yo ideé formas de supervivencia y empecé a hablar con los animales. Me hice amigo de los pollitos, de las gallinas, hasta de los zancudos, o sea, circunstancias de supervivencia. Pero viene otra etapa bonita, pues entre comillas, pero fue cuando la guerrilla suelta, libera a más de 200 soldados y policías que ya se les convertía en carga para ellos por el tema logístico y una serie de cosas, deciden entregarlos y entonces nos dejan a nosotros los comandantes. Eso fue otro capítulo grande, por eso te digo que el programa nos va a quedar pequeño. O sea, podríamos hablar horas. Sí, claro. Pero ahorita que usted decía que hablaba con los pollitos y hasta con los zancudos, y claro, es una herramienta de supervivencia. No sé si en algún momento estuvo preparado para eso, porque en el momento en que usted lo mandan a la Uribe, me imagino que piensa que la posibilidad de una toma, de un secuestro está ahí. Claro, en esa época no nos íbamos a imaginar que iban a durar 10 años los secuestros, ¿no? Pero no sé si de verdad estaban ustedes tan preparados para soportar mental y anímicamente un secuestro. Y lo que le quiero preguntar ahora es si eso queda después de. O sea, si uno en algún momento piensa, ¿será que porque yo estoy hablando con zancudos me estoy volviendo loco? Y cuando sale ya y es rescatado, ¿cree que está un poco loco? ¿O cómo hace como para sintonizarse con la realidad otra vez? Yo creería que sin duda a mí me sirvió mucho la lectura. Por eso te estaba contando en la historia que nos reúnen a nosotros, a los comandantes, y los soldados que estaban en un verdadero campo de concentración, una cosa horrible, las alambradas de púa que el mundo entero conoció, verdaderos campos de concentración, le metían a uno los alimentos, tenían que pasar 2 puertas de seguridad para, con una olla grandota, pasarle a los secuestrados, tenían garitas, alumbraban en la noche, no, garitas pues son las donde prestan la guardia, elevado y todo eso, pero hay una cosa que me sirvió muchísimo a mí, que fue el encuentro con algunos políticos, especialmente el doctor Alan Jara, es gobernador del Meta, una persona supremamente inteligente, estructurado, y él nos dio clases de inglés, clases de ruso, había una mesa de ping-pong, fue mi instructor de ping-pong, pero encontré un tesoro muy grande, que fue los libros. Alrededor de unos 150, 200 libros fuimos encontrando ahí en el campamento. ¿En esos 10 años usted leyó 150 libros? Lo leí alrededor de casi 100 libros. Leí alrededor de 100 libros y esa fue mi mejor distracción. Entonces me levantaba, el desayuno, que ya se pueden imaginar cómo era, pero y sentado ahí leyendo. Me daban horas completas. Leyendo los libros, por ejemplo uno que me fascinó mucho, Los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, Vivir para contarla, de Gabo, de García Márquez, y hubo uno interesantísimo que, ¿cómo se llamaba? Rescate en 7 días, una cosa así, Emergencia, se llamaba, es de un escritor norteamericano, pero es un libro fascinante. O a mí me fascinó, alguien me lo prestó, un capitán, y es un libro que cada capítulo termina con una novela completa, una película. Creo que han hecho hasta películas. Pero ¿fue eso lo que le sirvió a usted para, digamos, para no enloquecer? No necesariamente eso. Te estoy diciendo es que la lectura me sirvió inmensamente para estructurarme.
para proyectarme. Yo creería que eso es muy importante. Y durante mis tiempos, cuando tenía la oportunidad de tener un cuaderno, un esfero, yo escribía cosas, poemas, en las cartas para la familia, que son unas cartas que tengo un cuaderno, de hecho, en la casa. Lástima no haberlo traído, sí. Con copia de las cartas que yo escribía a la familia, y eran unas cartas llenas de pasión. En estos días con mi señora esposa empezamos a leerlas y pues lógicamente que vienen las lágrimas, no tanto de parte mía, sino de parte de ella, donde yo contaba, que además por ejemplo, allá no le tocó eso porque ustedes en ese momento ni se conocían, se conocieron fue porque ella lo entrevistó para cuando lo rescataron. Ajá, ¿Cómo sí. yo tengo que hacer una pausa para comerciales, pero cuando regresemos quiero que me cuente cómo le cuenta usted a su niña, que tiene ¿cuántos años? ¿3 años? ¿2 años? 2 añitos y medio, la historia del papá. Y sobre todo porque ustedes lo están viendo, tiene un microporo ahí entre la nariz y el ojo, y eso es, pues sí, una secuela del secuestro de 10 años también. Sí, desafortunadamente me tuvieron que hacer una cirugía de cáncer de piel. Estuve programado para la semana pasada, 25 de junio, y cuando fueron los médicos a ver era más grave de lo que se creía, entonces fue un tumor maligno de cáncer. Por fortuna lo lograron sacar, pero sí, realmente es secuelas de secuestro. Me dice el dermatólogo antes de la cirugía que yo estuve 10 años en el follaje de la selva sin ver un rayo de luz, era muy contada, cada 5 años, por ahí 3 años veía uno la luz del sol, y cuando sale acá, pues ahí vienen las consecuencias, lo cual demuestra que el secuestro no termina con la liberación o el rescate, en este caso, del secuestrado. Vienen las secuelas tiempo después. Entonces la mayoría de los ex secuestrados ya empiezan a aparecer las enfermedades, problemas intestinales, hongos en la piel o cosas como estas. Y a usted en medio de todo le ha ido bien, si se compara con los demás, porque bueno, usted hizo su hogar después de esto, siguió en el ejército, digamos, pudo estudiar, y versus lo que les ha pasado a otros que incluso ya ni siquiera están, porque no pudieron soportar, digamos, esas secuelas del secuestro, ¿verdad? Sí, pues yo me siento muy agradecido con Dios, con la vida, con el Ejército Nacional, con la sociedad colombiana que nos brindó ese gran apoyo. Esta mañana me llamó un señor justamente donde fui alguna vez a cambiar el aceite, como anécdota, ¿no? El aceite del carro, y me dice: coronel, lo he visto en sus entrevistas, me recuerdo de esos 10 años de sus palabras, quiero llevarle un detalle a su batallón. Entonces creo que la próxima semana me visita al batallón. Gracias a Dios, como le contaba, Ejército me dio la oportunidad de ir a Francia. El gobierno francés lo quiero inmensamente y es realmente algo maravilloso. ¿Y usted llegó allá sin saber nada de...? Yo aprendí, o pues estudié algo de francés en el colegio, entonces siempre uno quería, no, que el río Sena, que voy a ver el río Sena y que voy a ver la Torre Eiffel, pero jamás me imaginé que Dios me haya premiado con 2 años y medio en Europa. Tuve la oportunidad de ir a visitar casi todos los países de Europa. Sí. Estuve un mes en Londres estudiando inglés, inmerso total todo el tiempo. Creo que ni llamé a la familia en ese mes. Hice una especialización en gestión y resolución y gestión de conflictos en la Sorbona. A propósito de resolución y gestión de conflictos, y yo sé que usted siempre contesta, no, hay temas vedados, yo no puedo hablar de proceso de paz, yo no puedo hablar de nada de esas cosas, pero finalmente, pues es en lo que usted es lo que usted aprendió, yo diría más que por el secuestro, que por lo que fue a estudiar, usted me corrige. La manera como estamos resolviendo los colombianos el conflicto armado, ¿para ustedes la manera adecuada? Yo me refiero a los colombianos, no el gobierno específicamente o el presidente Santos, los colombianos. Honestamente, mientras esté en la fuerza, tú sabes que nosotros somos una fuerza no deliberante, y yo realmente en ese aspecto, pues claro, apoyo la decisión de los colombianos, tú misma lo has dicho. Y pues yo creería que las encuestas muestran los resultados del sentir de los colombianos. Sí. Todos recordamos el sí y el no. No puedo ampliar más. Entonces yo lo que diría es que yo me sumo a
a lo que la inmensa mayoría de los colombianos manejen en ese y muchos otros aspectos. Sí. Más allá de la cuestión política, de las decisiones de hacer una negociación, firmar un acuerdo o no y con qué tipo de condiciones, pues los colombianos vivimos todavía en una sociedad muy frenética, muy agresiva, muy vengativa. Esa manera como los colombianos hacemos país, ¿usted cómo la ve desde su experiencia? Muy buena pregunta, Claudia. Y eso fue una de las cosas que yo me reflexioné y pensé o reflexioné en las selvas de Colombia. Seguramente leyendo un libro alguna vez y lo reforcé cuando estuve en Europa. A nosotros nos falta muchísimo más en la preparación del núcleo de la sociedad, en valores éticos, morales. Cuando el núcleo de la sociedad tenga esos valores de ética y de moral, acordémonos el libertador Simón Bolívar como era estricto en el tema de los manejos de los dineros del Estado. No lo digo yo, lo dice Gabriel García Márquez. Me leí en las selvas de Colombia como 5 veces el libro El general en su laberinto, que la tercera vez me hizo llorar. Novela, pero basado en datos reales de la historia. Entonces, yo diría que todos estos hechos de corrupción que se escuchan a diario es producto de eso. Tendremos que pasar varias generaciones, que entren unas nuevas generaciones con esos valores éticos, ¿sí? Es decir, con frente a todos los años que nos lleva Europa en evolución, ¿no? Sí. Han podido superar todo eso. Nosotros, infortunadamente, todavía estamos... Mire, nueva generación, su niña, que tiene 2 años, ¿cómo se llama? Sara Valentina. Sara Valentina. A Sara Valentina, que es parte de esas nuevas generaciones que hay que educar en esos valores y ética, ¿usted cómo le cuenta o le contará su historia? Mira que no lo he pensado, pero en su momento tendré que contarle. Yo creería ahorita, ahora cuando cumpla unos 5 años, que espero y aspiro que esté hablando ya francés. No le he estado enseñando en francés, pero sí ya sabe sus palabritas en inglés. Sí. Entonces con la mamá estamos ahí. El que más soy yo con el inglés. Yo quiero que ella coja su inglés desde ya, sí. Y el francés lo va a aprender, si Dios me lo permite, cuando entre ya a su colegio. Pero ella, me imagino que en estos días lo ha visto dar entrevistas y que ha salido en fotos y revistas y todo eso. ¿No le pregunta por qué te están entrevistando? ¿O usted no le explica, mire, es que yo salí aquí por tal y tal razón? No, porque su edad está muy tierna, apenas tiene 2 añitos y medio, pero ella ya posa. Pero los niños preguntan. Ella ya posa para las fotos y ahora que las entrevistas y todo eso, ella ya sabe qué es la cámara y todo eso. Pero pues, no sabe el drama que hay detrás de estas cosas. Yo espero en algún momento contarle eso. En su momento le contaré. Pero no, de verdad no ha pensado, usted que tuvo 10 años para pensar y es tan analítico, ¿no ha pensado qué historia le va a contar a su hija? No, yo creo que hay que contarle la realidad, hay que contarle, y no solamente a mi hija, hay que contarle a estas nuevas generaciones, a la juventud, a los estudiantes. Hay que contarles la historia del país, la memoria histórica, porque esto fue un capítulo que vivió nuestra patria durante un conflicto armado de 60 años y que infortunadamente aún lo seguimos viviendo. Estas generaciones tienen que conocer la verdadera historia que ha vivido nuestro país. Por eso yo doy conferencias del tema. Ah, sí, ¿verdad? Tiene una conferencia que se llama Las infamias del secuestro. Las infamias del secuestro. Sí, mira, yo doy conferencias en algunos escenarios, cuando la institución me lo permite, me invitan a otras instituciones y lo hago de manera de resiliencia. En eso toco algunos temas, como es la resiliencia, la superación personal, el liderazgo, la afectación psicológica. Sí, se me acaba ya el tiempo, Teniente Coronel, pero quiero terminar con lo siguiente. Esa operación Jaque, que fue tan grandiosa, reconocida por el mundo entero, sin un solo muerto, a pesar de las críticas que se le hicieron por el uso del peto de la Cruz Roja Internacional, pues es un motivo de gloria y de honor para las fuerzas militares. Y a veces uno cree que las fuerzas militares, como ya estamos en otro momento del conflicto en Colombia, de pronto pueden estar nostálgicas de no tener la necesidad de hacer ese tipo de grandes operativos, pues porque ya no hay secuestrados de 10 años en la selva los cuales rescatar.
¿Son nostálgicas las fuerzas en este momento del conflicto? Para nada, para nada. Nuestras fuerzas militares continúan realizando sus operaciones militares, sus entrenamientos, su capacitación. Acuérdense que estamos en una campaña de un ejército multimisión. El Ejército Nacional se ha transformado inmensamente en estos últimos años. Gracias a nuestros líderes, nuestro comandante general hoy día, nuestro comandante de ejército, los señores jefes de Estado Mayor de Ejército, todos los señores generales han contribuido inmensamente en la transformación de este ejército del futuro. Dios quiera, próximamente, yo creería que el próximo año ya empezamos a hacer misiones internacionales. Estamos preparando la fuerza para eso. O sea, no hay nostalgia. Para nada. Y adicional a eso, en estos días alguien dijo, en una de las entrevistas, tanto que se ha hablado de la operación Jaque, que nosotros seguimos haciendo operaciones Jaque en otras escalas. Es decir, que estamos muy bien. Es el teniente coronel Raimundo Malagón, uno de los secuestrados durante la operación Jaque, recordando algunos detalles de lo que fue su secuestro de 10 años y de lo que fue ese grandioso operativo militar y lo que ha pasado después. Muchas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.